Compañeros, venimos el día de hoy para reunirnos en esta última plática de las jornadas académicas de física y esperemos que esta es nuestra clausura. Bueno, esa es y al final pues a ver si unas palabras y todo eso, pero mientras tanto les vamos a presentar al doctor Alexis Aguilar. Viene del ICN, el Instituto de Ciencias Nucleares, se dedica a física de altas energías, tengo entendido. Él ha estado de dirigente en el laboratorio Lab Chico, y nos viene a hablar del propio laboratorio, de su trabajo de investigación. Pues los dejo con él, ¿no? Buenas tardes, compañeros. Yo nada más quería darles una semblanza de Alexis para que lo conozcan. Él estudió en la UNAM, hizo la maestría en el Instituto de Ciencias Nucleares, después fue a hacer su doctorado en la Universidad de Columbia y estuvo trabajando en Fermilab, en un proyecto experimental muy importante que generó resultados que han hecho, generó un artículo muy importante que tiene un montón de citas, dando una evidencia para la existencia de neutrinos estériles, un tema pues más de frontera, y después hizo un postdoctorado en Canadá, ¿no? Me parece, bueno, hace algunos años ya regresó a la UNAM, está como investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares, y desde hace un par de años, me parece, es jefe del Departamento de Altas Energías, ¿no? Como año y medio, ¿no? Entonces los dejo, él es uno de los que coordina este experimento. Por favor, si se quieren acercar también para ver un poco más de cerca, pero bueno, los dejo con Alexis. Hola, ¿me escucho bien? Más o menos, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación al profesor Ulises Solís, por la invitación para venir a darles esta charla, participar en sus jornadas académicas de este año. Yo les voy a platicar a solicitud del profesor Ulises Solís sobre el tema de nuestro proyecto del Laboratorio Subterráneo de Investigación y Educación Lab Chico. Este es un proyecto que está en etapa de planeación, todavía no existe este laboratorio, y es un esfuerzo que estamos llevando en conjunto con varias dependencias de la UNAM. Estamos en el Instituto de Ciencias Nucleares, el Instituto de Física, la Facultad de Ingeniería y el Centro de Ciencias de la Atmósfera. En particular, los colegas del Centro de Ciencias de la Atmósfera nos ayudan a través de la coordinación con una entidad que se llama el Geoparque de la Comarca Minera de Hidalgo, que es, digamos, la región donde se planea instalar este laboratorio. Bueno, es un equipo que ha estado creciendo en los últimos 2 años, y les voy a platicar un poco de qué se trata este proyecto. Primero, pues les voy a decir qué es Lab Chico. Un poco les voy a hablar sobre los rayos cósmicos y la radioactividad natural en general, qué es lo que queremos estudiar con este laboratorio. Mencionar un poquito sobre el concepto, muy brevemente, del sitio y el laboratorio, algunas actividades que hicimos en los últimos 2 años, un poquito sobre la visión que queremos de este laboratorio hacia el futuro. Bueno, pues, ¿qué es Lab Chico? Pues lo está aquí. Es un proyecto de construir un laboratorio subterráneo de baja profundidad al interior de una mina que se encuentra en uno de estos sitios que conforman el Geoparque de la Comarca Minera de Hidalgo. Esta es una etiqueta que otorga la UNESCO a comunidades que tienen un patrimonio geológico que puede utilizarse para volver autosustentable a la región. Entonces, en este geoparque existe un sitio que contiene varias minas, en particular 2 minas que nos interesaron para instalar este laboratorio. La idea es construir un laboratorio dentro de esta mina y operar detectores de partículas para estudiar radiaciones de baja intensidad que están presentes de manera natural en rocas, agua, etcétera, y otros productos,
también estudiar la atenuación del flujo de los muones de rayos cósmicos que están lloviendo todo el tiempo sobre nosotros debido a la roca de la mina. El enfoque de este laboratorio será doble, tanto enfocado a la educación como a la investigación. Queremos que sea un centro de acercamiento a la ciencia al alcance de toda la comunidad regional, de todos los niveles educativos. Entonces, bueno, es más o menos a grandes rasgos que es. Sería el primero de su tipo en México y, en particular, un lugar donde estudiantes interesados en la física y astrofísica de partículas, que es el área que nos interesa, digamos, a los proponentes de este laboratorio de manera inicial, puedan aprender técnicas de trabajo en laboratorios subterráneos, que es un tipo de instalación de la cual existen muchos ejemplos alrededor del mundo con diferentes alcances. Aprender sobre mediciones de baja radioactividad e instrumentación de detectores de partículas, entre otras cosas. Los proponentes, entre los colegas y un servidor, colaboramos con proyectos en laboratorios subterráneos en otros países, en particular con el laboratorio subterráneo de SNOWLAB, que está en Canadá. Esta es una foto, son dos fotos de dos de las cavernas del laboratorio SNOWLAB, donde se pueden ver experimentos instalados para estudiar propiedades fundamentales de las partículas, de hacer búsquedas de cosas como la materia oscura, etc. Pero también el laboratorio subterráneo de Bowlby en Reino Unido. Este es un laboratorio de mucho menor profundidad, en donde pues una de las cosas que se hacen son justamente estudios de mediciones de baja radioactividad, y aquí en la foto pueden ver una colección de detectores, de instrumentos que sirven para medir niveles muy bajos de radioactividad que están presentes de manera natural en los objetos a nuestro alrededor. Y uno de estos, muy similar, es el que queremos instalar en la mina en nuestro laboratorio. No solo nos queremos concentrar en estudios de física y astrofísica de partículas y en física en general, sino queremos que también un laboratorio de este estilo es útil o interesante para realizar estudios en otras disciplinas de manera multidisciplinaria, por ejemplo, biología, geofísica, ingeniería de minas, etc. Entonces puede ser versátil. Bien, les voy a hablar brevemente acerca de la radiación en general, ¿no? La radiación viene de todas partes. Por supuesto, viene del Sol. Vemos el Sol, la cantidad intensa de radiación electromagnética que produce, el calor, la luz visible que nos llega de él, pero también llega radiación en muchas otras longitudes de onda. También tenemos la radiación, y el Sol también emite partículas. Hay radiación que proviene no solo del Sol, sino que viene del espacio en general, de direcciones insospechadas, de cualquier lugar del espacio, en la forma de rayos cósmicos, ¿no? Son partículas que vienen de fuera de la Tierra, y muchas fuera del sistema solar, incluso de la galaxia, que alcanzan la atmósfera y generan chubascos de otras partículas que alcanzan la superficie de la Tierra. Pero no solo eso, también los objetos a nuestro alrededor y nuestros propios cuerpos emiten radiación. Las plantas, el suelo, las rocas, y quizá ustedes hayan escuchado acerca del radón, el gas radón, que se acumula en espacios cerrados, es un gas radioactivo. Entonces todo a nuestro alrededor emite radiación. Generalmente las catalogamos de dos tipos, se llaman radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes. Las radiaciones no ionizantes podemos decir que son mayormente inofensivas, son incapaces de separar los electrones de los átomos, especialmente la cualidad principal que distingue a la radiación ionizante de la radiación ionizante. ¿Cuál es la radiación no ionizante por excelencia? Digamos, pues todo el espectro de ondas electromagnéticas, digamos, arribita del ultravioleta hasta las ondas de radio y más allá. Líneas de alta tensión, radio, televisión, los microondas, el infrarrojo, el calor que sentimos de los objetos, la luz visible, toda esa radiación, a menos que sea muy intensa, toquemos fuente de radiación, nos podemos quemar, pero digamos que es mayormente inofensiva, ¿no? En cantidades pequeñas no nos va a hacer daño. Por el contrario, la radiación ionizante
tiene la característica de que es capaz, aún en dosis muy pequeñas, aún en una única ocurrencia, digamos, puede separar un electrón de un átomo, puede separar electrones de átomos. Y ese proceso justamente se llama ionización. Al tener esta capacidad, esta radiación puede tener importantes efectos biológicos. Entonces, la radiación ionizante es tener cuidado. En particular, el espectro electromagnético contiene radiación ionizante, que son todas las ondas electromagnéticas con energías, digamos, mayores a aquellas que corresponden a la luz ultravioleta. Tenemos los rayos X, los rayos gamma, ¿no? Y estas son partículas de luz, digamos, son fotones, aunque el fotón también, quizá hayan escuchado, se puede comparar como una onda. Y estas partículas, en una sola exhibición, una sola de esas partículas podría llegar a tener un efecto dañino. Entonces, por eso es importante conocerlas. Bueno, no solamente la radiación ionizante viene en forma de ondas electromagnéticas, ¿no?, de luz o de fotones, sino que también en forma de partículas corpusculares emitidas en la desintegración de algunos núcleos atómicos. Aquí tiene un dibujo de un núcleo atómico con una gran cantidad de protones y neutrones. Bien, podría ser un núcleo de uranio, no sé, hay que contar cuántos nucleones tiene ahí. Y en la naturaleza estos núcleos se dan también de manera natural y también son producidos de manera artificial. Y estos núcleos tienen un exceso de energía, digamos, estos están en un estado inestable y se quieren deshacer de esa energía en exceso y lo hacen desintegrándose paulatinamente, emitiendo partículas o grupos de partículas o incluso rayos gamma o rayos X, partículas de luz, digamos. Entonces, por ejemplo, está el caso de estas desintegraciones nucleares, producen partículas alfa. Las partículas alfa son justamente núcleos de helio. Están hechas de 2 protones y 2 neutrones. Y contienen 2 veces la carga de los protones, pues tienen una carga eléctrica elevada comparada con el doble de carga eléctrica. No tienen mucha capacidad de penetrar en los materiales, frenan rápidamente. Si ustedes ponen su mano enfrente de una fuente de partículas alfa, esas partículas alfa no van a penetrar. Están las llamadas partículas beta, también emitidas en los núcleos atómicos inestables, que son literalmente electrones, o también positrones. Y estas son ligeramente más penetrantes. Pueden entrar un poquito más, penetrar. Los rayos gamma, que son las radiaciones ionizantes que son parte del espectro electromagnético, son altamente penetrantes y se necesitan una cantidades bien importantes de material para poderlos frenar. Y los neutrones, que también se pueden producir por desintegraciones de núcleos, son muy penetrantes, son de los más penetrantes dependiendo de las energías involucradas, etcétera. Inclusive pueden ir varios metros de concreto más allá para tratar de detener un flujo de neutrones. Estas variaciones ocurren de manera natural. Todos los elementos que conozcan tienen lo que se llaman isotopocopias similares, que tienen algunos neutrones más, algunos neutrones menos, y eso está bien, tal forma que al quererse deshacer de esta energía emite estas partículas, digamos, y eso los hace radioactivos. Y esa radiación, las partículas emitidas por los decaimientos de núcleos inestables son, por lo general, capaz de separar electrones de los átomos, es decir, las radiaciones ionizantes. Otra que mencioné al principio son los rayos cósmicos. Entonces, resulta que la Tierra está constantemente bombardeada por partículas de muy alta energía, muy alta proporción, simplemente son como átomos de helio más pasados hasta Tierra. Y estas partículas bombardean la atmósfera de manera isotrópica. Toda la Tierra viene de todos los confines del universo. Y al chocar con los átomos en las moléculas que forman la atmósfera, el aire,
No sé, tomen por ejemplo un átomo de nitrógeno, en su núcleo. El núcleo de nitrógeno es de pronto golpeado por una partícula de un rayo cósmico y se rompe, digamos, en muchas otras partículas, y esas otras partículas a su vez pueden romper otros núcleos de nitrógeno o de oxígeno, etcétera, y va formándose una cascada, y esta cascada llega hasta la superficie de la Tierra. Pero no solamente son fragmentos nucleares, digamos, lo que se produce en las cascadas, sino que en cada una de estas ocurrencias, de estas colisiones, se van produciendo también partículas que tienen un tiempo de vida muy corto, muy breve, que van por nombres curiosos como el pión, el muón, por ejemplo, ¿no? También se producen fotones de alta energía, electrones, neutrinos, que son las partículas con las que el profesor Ulises Solís trabaja de vez en cuando. Entonces, estas cascadas que contienen estas partículas que tienen un tiempo de vida de corto, logran llegar hasta la Tierra. Y la componente predominante aquí en la superficie es una que se llama los muones. ¿Sí? Esta partícula además es muy penetrante, es capaz de entrar en la Tierra y frenarse a lo largo de un recorrido que puede llegar a ser de varios kilómetros. Por ejemplo, a nivel del mar, no estamos a nivel del mar, se recibe aproximadamente un muón por cada centímetro cuadrado por cada minuto. ¿Sí? Pero a 2 kilómetros bajo tierra, por ejemplo en este laboratorio de SNOWLAB, que es un laboratorio subterráneo de alta profundidad en Canadá, solo se reciben 100 muones en 1 metro cuadrado, pero cada año. Y eso se debe a la atenuación que genera la roca sobre el flujo de estas partículas. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, operar un experimento muy sensible con el que pretende descubrir un cierto nuevo tipo de interacción fundamental o detectar la existencia de la materia oscura o observar las débiles interacciones de los neutrinos con la materia, entonces uno quiere construir un instrumento muy sensible, capaz de generar una señal una vez que ocurre la interacción con esta debilísima interacción. Entonces lo que menos quiere es tenerlo acá arriba, ¿verdad? Porque está aquí arriba y está bombardeado por todos estos rayos cósmicos y el detector estaría ahogado produciendo esta señal lleno de ruido. Entonces lo que se hace es llevar los detectores a grandes profundidades, o a la profundidad, para eliminar todo el ruido. Esa es la razón por la que alta sensibilidad está llegando a la superficie de la Tierra. Bueno, ¿a qué me refiero con la radioactividad? Como les decía, pues todas las cosas a nuestro alrededor tienen pequeñas cantidades de elementos radioactivos. En particular, por ejemplo, ustedes habrán oído hablar del uranio. El uranio es un elemento radioactivo que además tiene un montón de isótopos radioactivos. Está presente de manera natural desde el inicio del sistema solar en una proporción que se mantiene más o menos hasta la fecha. En el suelo hay aproximadamente entre 0.3 y 12 miligramos de uranio por cada kilo. Ustedes juntan un kilo, van a encontrar esta fracción de uranio en cualquier pedazo de tierra más o menos que encuentren ustedes en la Tierra. En el agua de mar, esa proporción está del orden de 0.3 miligramos de uranio por cada litro. Como lo dije, presentes desde el origen de la Tierra, y entre los contaminantes radioactivos más abundantes que podemos encontrar en cosas cotidianas están el potasio, todas las cosas que decaen del isótopo uranio 238 y del torio 232. Y estos tienen una particularidad, que es que a lo largo de sus cadenas de decaimiento, por ejemplo, aquí está esquematizado el decaimiento por emisión de un fotón de alta energía, un rayo gamma, un núcleo que está inestable, si quiere deshacer un poco de energía, lo hace emitiendo un fotón. Pero bueno, no es la única manera. Hay muchas otras formas, como les mencioné. Pueden emitir una partícula alfa o emitir una partícula beta, el
electrón, etcétera. Entonces van teniendo estas conversiones los elementos de manera espontánea y algunas de ellas pueden ser emisiones de fotones de alta energía. Entonces, por ejemplo, en el caso del torio 232, uno de estos elementos presentes desde el origen del sistema solar, a lo largo de sus cadenas de decaimiento, por los diferentes procesos que sufre, tiene aquí tres, en este caso, decaimientos que ocurren por la emisión de un fotón de alta energía, un rayo gamma. Y estos fotones de alta energía se pueden medir con instrumentos muy sensibles que se conocen como detectores de germanio de alta pureza. Ese es el detector que les mostraba que tenían en el laboratorio Volby, este arreglo de detectores de germanio, y es uno de esos instrumentos el que queremos nosotros instalar en el laboratorio Lab Chico, por ejemplo. Entonces, se pueden ustedes imaginar que si tienen ustedes información sobre los decaimientos gamma, cálculo que nos lleve a estimar cuánto torio hay en una cierta muestra de un material, y eso es posible. Aquí les muestro una transparencia donde hay varios de los laboratorios subterráneos más importantes en el mundo. Entonces existen en los Estados Unidos, en Asia, en Europa. Algunos de ellos están en construcción. En el hemisferio sur hay un proyecto de construir un laboratorio en la frontera entre Argentina y Chile, en los Andes, el laboratorio Andes. Pero todos los demás están en el hemisferio norte. Aquí no sé. Todos los puntitos estos son laboratorios subterráneos que están en el hemisferio norte. El más grande actualmente creo que es el laboratorio Jinping en China. Y bueno, estos son laboratorios que tienen kilómetros de profundidad, de 1 a varios kilómetros de profundidad, y en los cuales se realiza la investigación de frontera en astrofísica de partículas elementales, la detección, la búsqueda de materia oscura, etc. Este es un ejemplo del laboratorio Snow Lab en Canadá. Este está ubicado en una mina activa de níquel, me parece. Y en una de las áreas, el laboratorio se construyó. Empezó siendo solo este salón experimental, donde se operó un detector muy famoso de partículas llamadas neutrinos, que se llamaba SNOW. Posteriormente se convirtió en el laboratorio Snow Lab y construyeron todas estas extensiones de túneles a 2 kilómetros de profundidad. Este es el ejemplo, y pues es el ejemplo de acceso vertical, es un tiro vertical, uno baja con los mineros, están extrayendo el mineral y llega uno al laboratorio y sale y se va al laboratorio y los mineros se van a sacar el mineral por otro lado. Este es otro ejemplo de acceso a un laboratorio subterráneo. Este es un esquema del laboratorio Jinping en China, 2.400 metros de profundidad en el ápice, el punto más alto de la montaña Jinping. Y aquí el acceso es a través de un túnel horizontal. Este sería el esquema del tipo de laboratorio que estaríamos nosotros proponiendo en una mina de acceso horizontal. Por supuesto, no a 2.400 metros de profundidad, solo un centenar de metros. Pero, digamos, ese es el concepto, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué queremos hacer algo de este estilo en Mineral de Chico? Mineral de Chico es un municipio en el estado de Hidalgo. Es uno de los 9 municipios que conforman a esta entidad que les mencioné, que se llama el Geoparque de la Comarca Minera de Hidalgo. Y está por ahí. Bueno, no van a reconocer, creo que nada de aquí, de este mapita, pero esos son varios municipios del estado de Hidalgo. Y esta pertenencia a esta entidad comunitaria bien definida, pues le da una componente de estabilidad y por supuesto de seguridad al proyecto. No estamos hablando de ir a un lugar donde no hay nadie, que está abandonado, puede ser riesgoso tener instrumentación o incluso ir ahí. Además, el proyecto de instalar un laboratorio subterráneo en este contexto concuerda bien con los objetivos de los geoparques mundiales de la UNESCO, que son, por ejemplo, asistir en el acceso a educación de calidad en las comunidades, generar acceso a recursos de agua potable limpia, etc. Si nosotros estamos interesados en verificar o corroborar la ausencia de
impurezas, digamos, en agua o en otros en materiales de consumo, pues eso también es un objetivo que está relacionado con este proyecto. También generar la autosustentabilidad de las comunidades. De hecho, el geoparque es autosustentable. La UNESCO no les provee ningún financiamiento para obtener esta etiqueta. Entonces la comunidad ve que todos sus componentes estén bien, digamos, funcionando bien y acorde con alcanzar los objetivos de manera autosustentable. Y la otra es fomentar la colaboración entre diferentes sociedades. En particular, pues el geoparque que está coordinado por la universidad, ahora se coordina con las comunidades del estado de Hidalgo, y nosotros, investigadores en física de partículas y otras áreas, también tenemos vínculos con otras instituciones. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto con colegas del Reino Unido que está vinculado directamente con las actividades para lograr la instalación de este laboratorio. Tenemos también la colaboración con el laboratorio SNOWLAB a través de proyectos de investigación y con el laboratorio Volvic con este proyecto. Entonces fomenta la existencia de vínculos que de otra forma no habría. Además, está cerca de un centro urbano, como es la ciudad de Pachuca, y el mismo pueblo de Mineral de Chico, si alguien ha ido, pues no es un lugar aislado y abandonado, con todo lo contrario, está de hecho catalogado como un pueblo mágico. Y creemos que es donde además puede hacer una diferencia tener este laboratorio. Bueno, entonces, dentro de este geoparque, uno de los lugares de interés, digamos, o que conforman al geoparque es este que llaman geositio, obras mineras de Río del Milagro. Y ahí existen dos minas que se llaman la mina San Antonio y la mina La Guadalupe. Aquí está un polígono del municipio de Mineral del Chico. Si alguien conoce por ahí, hay un hotel muy famoso que se llama el Hotel del Paraíso, está casi a la entrada del pueblo, y esto está en el borde extremo noroeste del polígono. Estas dos minas fueron explotadas por aproximadamente 400 años por la extracción de plata. Entonces explotaron los españoles, los ingleses, los norteamericanos, y finalmente el Estado mexicano, y que por ahí me dijeron que hasta unos griegos vinieron alguna vez. Y de hecho, muy interesante la historia ahí, que por ahí en estas zonas es donde se ingresó el fútbol a México, a América, a través de los ingleses y los pastes. Estas minas, que ahora están abandonadas desde hace décadas, fueron rehabilitadas por los lugareños para ofrecer recorridos turísticos por sus túneles. Y lo que hemos visto es que, a diferencia de otras minas que pueden existir en la región, tienen muchas cualidades que las hacen ideales para un acercamiento de este tipo. Bueno, pues teníamos esas dos minas que tenían ya cualidades interesantes. En particular, estaban bien ventiladas, las visita la gente regularmente, no tienen reportes de derrumbes en cientos de años. Y bueno, pues tuvimos con un equipo de colegas de la Facultad de Ingeniería, estudiantes de Ingeniería Minera, se hizo un perfil de las minas, un levantamiento topográfico al interior de la mina y también a su exterior, para tratar de ubicar cuál es el punto a lo largo del túnel, de estos dos túneles, que presenta la mejor cobertura de roca, porque eso es lo que queremos. Queremos colocar un instrumento donde haya la mayor cobertura de roca a su alrededor. Y, por ejemplo, este es un corte que se hizo de ese levantamiento con la mina San Antonio. Se ven las líneas a distancia a la salida, digamos. Y este es el caso de la mina Guadalupe. Y lo que resultó de este estudio es que la mina La Guadalupe es la que tiene la mejor cobertura de roca en todas direcciones, en la mayor cantidad de direcciones y lo más alto. Y parece que es arriba de 93 metros, no exactamente 100. La más corta creo que son 93 metros. Pero alrededor de 100 metros en todas las direcciones. Tienen una facilidad de acceso razonable y pues ambas presentan problemas de filtración de agua que pueden mitigarse según nos han orientado nuestros colegas ingenieros. Entonces, bueno, pues seleccionamos a esa mina, la Guadalupe, como la campeona. Aquí no creo que se alcance a ver. Este es un plano en dos dimensiones que debería demostrar
el túnel aquí con otro túnel por acá. Ya en esa intersección, que es lo que alcanzan a ver aquí en el dibujo, hay un punto, ese punto donde se tiene esa cobertura ideal, y ahí es donde haríamos una excavación moderada para una pequeña ampliación del espacio que se dejó así en la última vez que se trató de extraer mineral, para poner un cuarto, ¿no? Y en ese cuarto lo que queremos tener es nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio tendrá un área de trabajo del orden de unos 25 o 30 metros cuadrados, con una esclusa para quitarse las botas, ponerse indumentaria limpia. Tendrá una línea eléctrica dedicada, temperatura y humedad controladas, y una parte de la energía soñamos, ¿verdad?, que podemos, quisiéramos que fuera provista por paneles solares. Y al mismo tiempo, una adición que estamos considerando es tener un pequeño centro de visitantes en el exterior. En el exterior hay un área donde se puede incluir, y bueno, ese es muy escuetamente el concepto de este laboratorio. Es un esquema de el tipo de paneles solares que se esperaría tener ahí. Y uno de los instrumentos, el principal instrumento que queremos llevar ahí y ser capaces de operar es este, ¿no? Es una esquemita, se parece a uno de esos tambos que ustedes vieron en la foto del laboratorio Baulby hace ratito. Este es un detector de germanio de alta pureza, es un instrumento capaz de detectar los fotones de alta energía, los rayos gamma que provienen de desintegraciones nucleares. Y lo que uno tiene es, este opera a bajas temperaturas, entonces hay que ponerle un tambo lleno de nitrógeno líquido que puede durar varios días de suministro. De hecho, que lo que queremos instalar es uno de estos que tiene un refrigerador integrado, de tal forma que uno carga ese DIGWAR y dura un año sin tener que recargarlo otra vez. Y el detector se encuentra aquí arriba, a una temperatura bastante baja, la temperatura del nitrógeno líquido. Y uno coloca un escudo de plomo y acero y cobre alrededor, encerrando la parte del detector sensible. Y ahí uno coloca una muestra. Esta muestra puede ser lo que sea, puede ser una roca, o puede ser un frasquito con una geometría bien definida, con una disolución de agua preparada en el laboratorio, o tomada en el campo, o tomada de la llave de agua, etcétera. Y uno corre el experimento, lo conecta por supuesto a un sistema de adquisición de datos en una computadora, y lo que produce es este dibujo que se llama un espectro de energías. Y bueno, no se ve muy bonito aquí, pero lo que ven es un dibujo ahí, como una montañita que va bajando, y ven líneas aquí, picos, y cada pico va a corresponder con el rayo gamma característico emitido por un núcleo atómico, un cierto isótopo radioactivo. Y la altura del pico nos habla sobre qué tanto de ese isótopo radioactivo hay. Y bueno, uno espera ver ciertos picos de manera normal, porque como les dije, en toda piedra que ustedes agarran aquí a su alrededor va a tener fracciones de uranio, torio, potasio 40, etc. Y todas las cosas que resultan del decaimiento, de las cadenas de decaimiento de esos elementos, de esos núcleos. Pero sería muy evidente si hubiera, por ejemplo, algo que no debiera estar ahí, se vería como un gran pico que destaca sobre todo lo demás y uno podría notarlo. Lo que nosotros queremos hacer es caracterizar el fondo radioactivo existente en esta región, ¿no? Y utilizar la cobertura de la roca para hacer a este detector más sensible. Si ustedes llevan este detector que generó este espectro a la superficie, por cierto, este espectro se midió con un detector como este en el laboratorio SNOWLAB en Canadá. Si lo llevamos a la superficie, toda esta montañita va a empezar a ser tan alta que va a tapar los picos, digamos. No se van a notar tanto los picos, ¿sí? Y va a haber un montón más de ruido que va a dificultar identificar esos picos. Entonces, llevar este detector a un lugar donde hemos reducido de manera significativa el ruido debido a los rayos cósmicos, hace al detector un poco más sensible. Además de que sería bueno tenerlo en un lugar, en una región cercana a donde uno puede estar interesado en monitorear ciertas cuestiones. El otro tipo de instrumento es
un detector de muones que esencialmente son dos paletitas de plástico que cuando una partícula de estas que les mencioné, los muones de rayos cósmicos, pasan por ellas, generan un pulso en coincidencia y dices, ah, pasó un muón ahora, pasó otro, pasó otro, pasó otro. Este pequeño detector es de hecho portátil, es muy fácil de instalar y lo que queremos es instalar uno al interior de la mina y uno en el exterior para comparar el flujo de estas partículas afuera y adentro y caracterizar la atenuación debida a la roca. De esta manera inclusive uno podría concebir encontrar si hay cavidades que no conocía uno en el interior de esta montaña, por ejemplo. En particular este tipo de instrumento esta versión que queremos usar fue desarrollada por un colega de Argentina mientras él realizaba su doctorado en los Estados Unidos y hizo un viaje en camioneta con su familia y sus perros repartiendo algunos de estos instrumentos en varias instituciones de América Latina y dejó una por ahí en Chiapas, alguna en Guatemala, etc. Entonces este proyecto se llama el proyecto Escaramujo y este detector estamos en proceso ya de construir nuestra copia en el Instituto de Ciencias Nucleares y sería el instrumento que pondríamos en la mina para caracterizar la atenuación debida a la roca. Este es un fenómeno bien conocido, pero de nuevo, uno de los objetivos principales del laboratorio es mostrar que esto pasa a la gente, a los estudiantes, con un enfoque más bien educativo que de investigación principalmente. No obstante, las capacidades del laboratorio también van a permitir hacer investigación. Entonces, esos son los dos tipos de detectores que queremos instalar. Y bien, hemos hecho ya algunas actividades en la región. El laboratorio, por supuesto, todavía no existe. Estamos en proceso de conseguir financiamiento y hacer estudios para verificar que todas las cosas que deben estar estén en su lugar. Entonces, por ejemplo, en noviembre de 2018 hicimos una primera instalación de prueba en el contexto de un evento que se llamó la Séptima Feria del Conocimiento de Hidalgo. Y ahí uno de nuestros investigadores postdoctorales que trabaja en el proyecto y que son su salario es financiado por este proyecto con el Reino Unido, presentó el proyecto, presentó una plática como similar a esta, digámoslo así. Y paralelamente, después de esa charla, hicimos una visita para instalar nuestro instrumento. Aquí lo pueden ver, este es el detector de germanio del laboratorio de detectores del ICN. Y lo estamos instalando, metiendo el detector en el DWAR de nitrógeno líquido, que está aquí. Este es el escudo de plomo, aquí está una versión viejita de la electrónica para extraer el espectro. Y en contexto de este evento, pues una comitiva de personas fue a recibir una charla sobre el proyecto, a conocer el lugar, conocer el instrumento, ¿no? Por supuesto, el instrumento se instaló temporalmente en una pequeña tiendita ahí. Ahorita no hay nada ahí, el laboratorio no existe, como he dicho todavía. En mayo de 2019, ya habiendo seleccionado, en base a los estudios que hicimos sobre las dos minas, cuál era el mejor sitio, llevamos de nuevo nuestro instrumento a la localidad en la mina La Guadalupe, donde queremos hacer la instalación. Y además hicimos estudios más detallados. Nuestros colegas ingenieros tomaron un levantamiento topográfico mucho más detallado del interior de la mina y del exterior, lo anclaron con un punto de referencia del INEGI. Y logramos tomar un espectro del fondo de la radioactividad inherente existente en la caverna, se puede ver ahí, ¿no? Esa montañita, si alcanzaran a ver, verían que tiene algunos piquitos por ahí que son los elementos radioactivos observados de manera natural. En particular, el que se ve siempre y claramente es el potasio 40. Bueno, esta es una imagen que muestra el levantamiento topográfico que realizaron nuestros colegas ingenieros, el punto de la mina con mucho más definición, en un corte transversal. Y bueno, ¿no? Y algo de los estudios geomecánicos que están realizando nuestros colegas de la Facultad de Ingeniería. Ellos tomaron varias muestras de roca a lo largo del túnel para estudiar la calidad del macizo rocoso y ver si sería necesario tener puntos de anclaje para soportar la roca, qué tanta
riesgo habría de que se ocurrieran derrumbes si se hacen excavaciones, etcétera. Entonces ese trabajo ha arrojado resultados bastante promisorios de hecho hemos tenido ya la visita con algunas empresas que se dedican a construcciones en minas. En general las condiciones de esta mina parecen ser muy buenas, de manera por default, digamos, y no debería ser un problema poder hacer una pequeña obra ingenieril ahí al interior. También hemos hecho varias actividades de difusión, por supuesto las mismas visitas que hemos hecho de instalación han tenido esta componente de que siempre vaya gente de la localidad, etcétera, pero también hacemos una cosa que se llama las jornadas de la ciencia del Lab Chico, similar a sus jornadas académicas, pero solo duran 1 o 2 días allá en el municipio, y van orientadas a niños desde primaria, secundaria, pero pues toda la gente que quiera ir, por supuesto, puede ir. Ya hemos hecho 2 de estas, en febrero del año pasado fue la primera, en septiembre del año pasado fue la segunda, y ahora en marzo vamos a tener la tercera jornada de la ciencia, ahí en el municipio de Mineral del Chico, en donde pues, se da difusión al proyecto y se dan charlas sobre ciencia en general, ¿no? Es un evento de divulgación relacionado al proyecto. Y hemos tenido, pues no sé si mucha, pero alguna presencia en los medios. Hay una página de Facebook, de Twitter, y pues ha habido algunas notas en algunos periódicos respecto al proyecto. Entonces es relativamente fácil encontrar un poquito de información. Y esta es la visión que tenemos del laboratorio. Queremos que sea un sitio para hacer tanto ciencia básica como ciencia aplicada. Este va a ser un espacio único para realizar cierto tipo de experimentos en varias áreas, por ejemplo, en particular en la ciencia, en la física de altas energías o física nuclear inclusive, pero también en ciencias de la Tierra, biología, etcétera. Como he dicho, tenemos participación en colaboraciones internacionales con otros laboratorios grandes, lo cual va a tener, creemos que puede ser benéfico pues, para el desarrollo de la ciencia en ese sentido. También queremos hacer ciencia aplicada, en particular, esto es interesante, nosotros queremos tener la capacidad de evaluar la presencia de ciertos contaminantes en agua, en rocas, etcétera, cuya presencia se pueda notar gracias a que hay la emisión de ciertas líneas características en el espectro de rayos gamma. Entonces eso es lo que queremos estudiar. Bueno, no es algo nuevo, lo queremos implementar en este laboratorio. Y creemos que eso puede tener un impacto positivo en la región, no solo a nivel educativo, sino que puede también inclusive ser una semilla para cultivar innovaciones tecnológicas ahí en la región. Por supuesto que la divulgación y educación va a continuar, como les he dicho, va a ser un centro de capacitación para el público en general interesado en estas cuestiones de técnicas de medición de radiaciones de baja intensidad. También la idea es habilitarlo para realizar prácticas de campo asociadas a carreras como ingeniería de minas, etcétera. De hecho, pues ya han ido varias veces, algunas veces, no es un par de veces, una comitiva de estudiantes de la Facultad de Ingeniería a realizar prácticas de campo en el Estamina, que presenta condiciones muy buenas para la docencia de ciertas asignaturas de esta carrera. También vamos a seguir realizando las jornadas de la ciencia, y muy importante es que a los recorridos turísticos que ya existen, que ya se hacen de manera regular, pues la idea es que este laboratorio sea algo adicional que ir a visitar a esas minas. Nosotros queremos que este laboratorio tenga una ventana o de plano una pared que sea visible a cualquier visitante que entre y diga, aquí está el laboratorio del Mineral del Chico. Nuestra intención no es, digamos, rehacer el túnel y hacer todo el túnel un laboratorio, sino preservar el patrimonio minero en la mayor medida posible, que es una de las razones por las que estas minas pertenecen a este geoparque, tienen una relevancia histórica respecto a la extracción de minerales en estas épocas. Pues resulta que una buena fracción de la plata que hoy circula, no recuerdo la cifra, pero nos comentaba nuestro colega de coordinación del geoparque, una buena fracción de toda la plata que hoy circula en el planeta fue extraída de la región
minera de la comarca minera de Hidalgo. Y alguna fracción de esa importante salió de estas minas. Entonces, preservar esa historia es importante y nosotros queremos añadir a eso la existencia de este laboratorio en el que se van a hacer cosas nuevas. Tengo mejor dicho más adelante. Bueno, esto es algo sobre el futuro. Bueno, pretendemos que la construcción del laboratorio se llevaría, digamos, con el financiamiento inicial sería a lo largo de unos 3 a 5 años, pero la planeación es que esta cosa se renueve conjuntamente con el proceso de renovación del geoparque. El geoparque constantemente tiene cada 5 años que solicitar su renovación ante la UNESCO, y mientras el geoparque exista, nosotros queremos que el laboratorio LabChico también coexista. ¿Sí? Entonces, es un esfuerzo a largo plazo. Bueno, ya mencioné quiénes somos los participantes aquí, no voy a enfatizar más allá. Y para enfatizar un poquito más, este laboratorio creemos que va a traer diversos beneficios a las comunidades locales, y es uno que me gusta mucho enfatizar siempre, ¿no? Este va a dar un nuevo uso y atractivo al patrimonio geológico y minero que ya existe, y ese nuevo uso va a ser benéfico para la educación, la cultura y la investigación. Creemos que va a aumentar y diversificar el turismo en la zona. Ahora a lo mejor va a haber un turismo más orientado a conocer, por ejemplo, mira, este laboratorio, esto está interesante, ¿por qué no vamos y vemos ese laboratorio? Además del flujo de la gente que tendría actividades directamente relacionadas con las actividades del laboratorio, ¿no? Ya las mismas prácticas de campo, se lleva uno a una colección de 30 estudiantes de la ciudad allá, pues se genera una derrama que es significativa para las comunidades. Y creemos que va a añadir a los programas educativos y culturales que ya existen, porque pues como es de esperarse, estas comunidades se han preocupado por tener ciertas actividades culturales, educativas, etcétera, pero darle una componente sobre el conocimiento del universo, ¿no? Que es el área que a nosotros nos apasiona. Y recibir entrenamiento en las técnicas específicas. Y bueno, el programa educativo con el que queremos implementar en el proyecto del laboratorio va a incluir dar charlas, unas charlas sabatinas sobre ciencia, no necesariamente únicamente sobre física, dirigir a estudiantes, las jornadas de la ciencia, y dar capacitación tanto a operarios locales, porque la gente del municipio, del ejido donde están ubicadas estas minas, se va a encargar a final de cuentas de cuidar el laboratorio cuando todo el mundo no esté. Entonces va a ser de ellos, ¿no? Entonces, al final va a ser de la comunidad y necesitan ser capacitados para su operación. Y finalmente sesiones de capacitación a guías turísticos para que pues sepan que ahora va a existir este laboratorio que vale la pena visitar y se hacen estas y estas actividades de investigación, educativas, etcétera, ¿no? Muy bien, y con esta creo que es mi última transparencia, solo un resumen de los puntos que les he querido transmitir hoy. LabChico será un laboratorio subterráneo con un enfoque educativo y de investigación en una mina en el geoparque de la comarca minera de Hidalgo. Queremos que sea un centro de acercamiento a la ciencia, al alcance de la comunidad, y va a ser el primero de su clase en México, y en Latinoamérica pues, han existido esfuerzos de laboratorios subterráneos similares, pero no exactamente con el enfoque educativo que le queremos dar también. Además, esto le va a dar un atractivo adicional al patrimonio minero de la región. Participamos en proyectos internacionales y esto también creemos que puede ser altamente benéfico, traer un flujo de colaboración internacional a este lugar. Y creemos que esta mina pues, es el lugar ideal para albergar el laboratorio en base a los estudios que hemos realizado, y estamos en proceso de buscar financiamiento a través con las autoridades del estado de Hidalgo, y al mismo tiempo obtener las certificaciones legales y técnicas de que realizar esta obra en esta mina en particular es factible. De hecho, tenemos ya colaboración con el Servicio Geológico Mexicano, que tiene su sede en la ciudad de Pachuca justamente, y ellos están en proceso de
ayudarnos con estos estudios de factibilidad técnica y geológica. Ellos tienen que dar su visto bueno de que esto es posible, y una vez con eso, tal vez tengamos acceso a solicitar recursos del Estado. Y bueno, visitando con empresas diversas, trabajan en construcciones en minas, y aprendiendo mucho sobre este proceso, porque nosotros somos físicos, ¿no? Somos investigadores, no somos ingenieros, ni hacemos proyectos de obra civil ni nada. Entonces hay muchas cosas que va uno aprendiendo a lo largo del camino, y todavía falta bastante por recorrer, pero no bastante, ¿eh? Una vez que tengamos el financiamiento, creemos que puede realizarse en un tiempo relativamente corto la obra, según nos indican. Y creo que con esto termino. Y si tienen preguntas, les agradezco mucho. ¿Algunas preguntas? ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta, comentario que le quieran hacer a Alex? ¿Sí? Sí, ¿quiere? Si es posible programar visitas con estudiantes de bachillerato de la prepa al laboratorio, ya sea en las jornadas o en otro momento, y cuál sería el procedimiento para hacerlo. Bueno, aquí de hecho ustedes pueden comunicarse con nosotros, hacernos llegar algún mensaje a través del Facebook o del Twitter, por supuesto. Íbamos a tener un correo electrónico, pero no lo tenemos todavía. Entonces, por el momento, si ustedes mandan un mensaje ahí, lo vemos y podemos ponernos en contacto. También a través del correo personal institucional de su servidor, del Instituto de Ciencias Nucleares. En la página del Instituto de Ciencias Nucleares puede encontrar mi información de contacto, y es fácil, se lo puedo pasar en un ratito. El laboratorio no existe, es una mina donde se hacen recorridos turísticos, y bueno, pues no sé qué tan interesante sería simplemente ir a ver la mina mientras no existe, pero pues se podría plantear eso. Si hay gente que está interesada en ir a conocer el sitio donde se quiere instalar. Para las jornadas, pues sí, pues supongo que sería interesante, dependería del lugar, porque como es un municipio muy chiquito, se planea para un cierto número de personas, y no sé que se vaya a super llenar, pero efectivamente podríamos tal vez planear un evento específico si hay un número de gente interesada. Por el momento, no hay nada mucho más que ver que lo que ya está ahí, pero pues cuando empiece la obra, si empezamos en algún momento pronto, por supuesto, tal vez la situación sería más interesante y se puede organizar una visita. Por el momento nos parece quizá un poco aburrido tal vez nada más ir a ver la mina. Pero a través del contacto de Facebook, si tú quieres una forma, le puedo proporcionar mi correo electrónico a ratitos. Gracias, Ulises. Entonces, lo que entendí es que para lo del laboratorio, bueno, cuando yo lo vi anunciado en el programa de las jornadas, se me hizo muy interesante. Entonces, lo que ves que hay que hacer como detectores de muonio y radioactividad para meterlos ahí al laboratorio subterráneo, ¿no? Pero lo que todavía no acabo de entender, porque vi que en Chile ya están hay unos detectores, pero en Chile creo que hay un detector, ¿no? Pero no entendí bien si en México, en la UNAM, ya hay ese tipo de detectores, porque hasta que no estén los detectores, entonces no se puede hacer el laboratorio. Y entonces, o sea, porque la verdad es que sí se me hizo un proyecto muy interesante, y por el momento no sé si a lo mejor en tecnología digital 3D se puede, ya se hizo una proyección de cómo estaría el laboratorio, ¿no? O sea, si tienen muestras de eso, digo, pues bueno, tratando de responder sus preguntas en el orden que las voy recordando.
Los instrumentos que se quieren colocar en el interior, uno de ellos ya existe y se tiene. Es hecho, ese instrumento que mencioné, el detector de germanio de alta pureza, es este que llevamos a las visitas. Ese instrumento uno coloca ahí una muestra y es capaz de medir con alta resolución la presencia de estos núcleos. Y es un instrumento bastante fino, digamos, y fue donado al Instituto de Ciencias Nucleares por colegas del laboratorio Fermilab en Estados Unidos, con quienes tenemos estas colaboraciones internacionales. De hecho, este equipo es bastante viejo, existen versiones mucho más nuevas de estas cosas, pero por alguna razón este laboratorio tiene un exceso de estos instrumentos que compró para hace 30 años, que nada más están ahí oxidando, y los ha ido donando a diferentes colegas alrededor del mundo. Entonces lo tenemos y funciona bastante bien, ¿no? Lo que hemos visto, lo hemos estado probando y caracterizando en el laboratorio y funciona y está perfecto. El otro es el detector escaramujo. Existe la tecnología y nada más había que comprar las partes, lo que desarrolló nuestro colega Federico Israelevich. Es un par de tarjetas electrónicas, algunos componentes, 2 paletas de plástico que se llama plástico centellador, y de hecho en estos meses pasados acabamos de recibir todas las componentes para armarlos, y la tecnología existe, es totalmente conocida, que funciona, etc. Él mismo hizo funcionar todos estos detectores en estas instituciones, dejándolas con colegas de universidades, ¿no? Entonces eso existe, no es difícil. El punto interesante es operar estos instrumentos en este laboratorio. Y ya fue suficientemente interesante llevar nuestro instrumento en esas condiciones un poco precarias para ver cómo responde al de la radioactividad natural presente en la caverna, ¿no? Y esa es una de esas cosas que estamos tratando de ver si funciona bien ese espectro que tomamos, o vamos a tener que ir de nuevo, porque el día que fuimos tuvimos diferentes dificultades técnicas para medir el espectro, ¿no? Pero efectivamente, o sea, lo que ahora necesitamos es el agujero donde a operar este laboratorio, y pues necesita tener una serie de condiciones mínimas para operar. Tiene que ser al menos como una oficina en cualquier lugar de la ciudad, nada más que está a 150 metros de un túnel de pura tierra, y allá al fondo además pues no circula muy bien el aire, entonces hay que generar una circulación de aire. Si llueve se acumula el agua, hay que sacarla, y toda esa parte de la obra civil es lo que estamos ahora. Entonces los instrumentos existen, sabemos cómo usarlos para medir estas cosas, y lo que queremos es instalarlo en este laboratorio y utilizarlo para estos fines, para atraer a gente a que conozca qué estamos haciendo, y también para entrenar a nuestros estudiantes en los procesos, las técnicas, cómo se trabaja en estos laboratorios, porque nuestros estudiantes de maestría y doctorado dicen, bueno, ¿quieres ir a trabajar en SNOWLAB en Canadá? Entonces, bueno, pues puedes practicar estas cuestiones aquí en el laboratorio, aprender un poco sobre lo que significa estar en una mina, en un laboratorio subterráneo, etc. Entonces, toda esta cuestión formativa es lo que quizá una de las partes importantes que queremos tener. Y además la conexión que tiene esto, ¿no? O sea, estamos aislándonos de los rayos cósmicos adentro de esta mina, colocando un instrumento sensible. Entonces la gente empieza a preguntar, ¿por qué te metes adentro de la mina? ¿Qué hay aquí afuera que no te gusta, ¿no? Entonces, que la gente se dé cuenta que eso existe, abre su mente y la puede atraer a perseguir una carrera científica, ¿no? Un niño que está creciendo, una niña que está creciendo en estas comunidades, a lo mejor un día crece sabiendo que está este laboratorio, y solamente eso puede generar que tenga un interés en dedicarse a una carrera científica, que es importante para el desarrollo de los países, tener gente que está interesada en el conocimiento básico. No sé si respondí las preguntas. ¿Había otra? Sí tenemos algunas de esas cosas, pero mi charla todavía no la hace. Hace poco nuestros colegas hicieron unas versiones del levantamiento un poco más realistas. Tenemos una caminata. De hecho, si ustedes visitan la página de Facebook y ven todos los videos, en alguno de los videos van a ver algunas cosas que van un poquito en esa dirección, no totalmente con todo el profesionalismo que uno pudiera esperar, pero hacia allá vamos. Estamos justo tratando de definir los detalles de qué tipo de tamaño de caverna, de recubrimiento, etcétera, al platicar con estas empresas diferentes.
para poder hacer eso, ¿no? El dibujo que yo les mostré hace rato es un diseño en 3 dimensiones que hicimos muy escuetamente al principio, basado en el primer levantamiento topográfico, pero sí tenemos cosas un poco mejores, ¿no? Pero sí, para ahora no la tuve lista. Juan, creo que tenemos tiempo todavía, Juan, ¿sí tenemos tiempo? Pues muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. 2 preguntas. En este programa que tienen ustedes de capacitación, ¿existe esta parte de que hubiese, no sé, de pronto algunos campamentos o semanas donde pudiéramos ir como docentes a hacer ahí prácticas? Bueno, esa es una. Y poder llevar a nuestros estudiantes, o que fueran los estudiantes, a una especie de campamento. Y la otra es si en estas colaboraciones internacionales está incluido el CERN. Pues sí, el programa educativo que estemos mostrándoles está de hecho en construcción, entonces las buenas ideas pues se pueden incluir, ¿no? No hemos considerado todas las posibilidades que hay, pero abrir la posibilidad, yo creo que es razonable abrir la posibilidad de atraer grupos de diferentes regiones del país a conocer el laboratorio, es algo que yo creo que pues sería naturalmente algo deseable, ¿no? Por supuesto, gente de la ciudad, gente del norte, gente del sureste, etc. Entre las colaboraciones internacionales en las que nosotros estamos involucrados, no está el CERN justamente, porque el CERN no es un laboratorio de alta profundidad, subterráneo de alta profundidad, efectivamente está bajo tierra, los túneles donde están corriendo estas partículas, donde están estos detectores. Es una profundidad relativamente moderada y ahí normalmente no se hacen los experimentos de búsqueda directa de materia oscura que sí se hacen en laboratorios como SNOLAB, por ejemplo, en Jinping. Por supuesto que tiene su característica de cobertura de roca y es útil y se hacen estudios en ese sentido ahí también. Pero nosotros en particular estamos más en esta otra comunidad, no en la comunidad de física de colisionadores, que es la que principalmente se desarrolla en el CERN, pero con esta otra comunidad de laboratorios subterráneos. No obstante, muchos de ellos también participan en experimentos en el CERN, entonces sí hay de cierta forma una comunicación, pero el vínculo directo por lo pronto es con estos 2 laboratorios subterráneos, no con el CERN. Pero pues sí, todos conocemos a colegas que trabajan tanto en SNOLAB y también trabajan en el CERN, en alguna otra cuestión, entonces hay alguna relación, pero no directa por el pronto. La relación directa sería con los laboratorios subterráneos de astrofísica de partículas. Ricardo. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días. Pues mire, yo le quiero agradecer su plática y a la vez también quiero comentarle lo siguiente. Nosotros en el bachillerato necesitamos mucho de los investigadores, ¿sí? Le voy a decir por qué. Usted mismo acaba de mencionar que trabajan con estudiantes pues que ya están en una especialidad, ¿no? Haciendo tesis de maestría o de doctorado. Para que ese estudiante haya llegado a trabajar con usted, pues tuvo que pasar primero por el bachillerato y se tuvo que sentir altamente motivado por estudiar una carrera científica o de ingeniería, ¿no? Entonces nosotros en el bachillerato pues tenemos esa necesidad primero de formarnos, capacitarnos para, además de ofrecer los temas que nos marcan nuestros planes de estudio, desarrollarlos con nuestros estudiantes. También necesitamos conocer algunos temas de alta especialidad, como en este caso la física de altas energías o el estudio de rayos cósmicos, detectores de partículas, y eso no es fácil, ¿sí? Eso es altamente complejo. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos formaciones diferentes, ¿no? O intereses distintos. Entonces, por ejemplo, aquí el compañero Ulises se ha especializado en trabajar con Arduino y hemos podido hacer algunas cosas con Arduino. Entonces, concretamente a nosotros nos interesaría, bueno, en lo particular a mí, conformar un grupo en el que pudiéramos desarrollar detectores de bajo costo, ¿sí? Con Arduino, para que los estudiantes, bueno, primero aprendamos nosotros a hacerlos, estudiar qué es lo que está pasando,
y después ofrecer esas actividades con nuestros estudiantes. Y ya de ahí se despertará el interés. Pero en los institutos no existe eso. O sea, existe la buena voluntad de algunos investigadores que acceden a participar con una plática, con una conferencia, pero eso no es suficiente. Tampoco un día de puertas abiertas a nosotros no sirve, ¿sí? Porque pues van y los estudiantes observan un póster y ven jeroglíficos, porque son para ellos jeroglíficos, ¿sí? que se les tiene que explicar, ¿no? Entonces, yo como un muchachito, la cuestión es que a nuestros estudiantes que apenas están comprendiendo las físicas básicas, pero muy básicas, el lenguaje de la naturaleza, y nosotros los queremos involucrar con estos temas de frontera, pues necesitamos que haya un programa, un School Lab, por ejemplo, masterclasses, que haya un compromiso, digamos, mutuo, ¿no? Nosotros podemos poner a los estudiantes, ustedes pueden poner los detectores, pueden poner doctores en física, a responderles a los muchachos, porque finalmente yo le puedo preguntar una pregunta en la que usted se vaya a sentir muy cómodo, pero los estudiantes nos hacen preguntas que nos hacen sentir muy incómodos, ¿sí? Entonces, y a veces no sabemos, ¿no? Los muchachos nos preguntan qué es la energía, qué es la masa, qué es el bosón de Higgs, qué es un muón. Entonces, nosotros necesitamos esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo concretamente? ¿Cómo podemos involucrar? Porque inclusive llevar a los muchachos ahí, pues es una mina, ¿no? No hay nada, ¿no? Hay 2 escritorios y un detector tal vez, ¿no? Entonces, esa parte sí es fundamental y pues quisiera que nos diera su opinión y qué nos puede ofrecer. Gracias. Pues gracias por la observación, los comentarios. Pues eso es justamente una de las cosas que creemos que con la implementación del programa educativo atacaríamos, pero la hemos concebido generalmente para jóvenes de la región, que yo creo que si ustedes ven su situación, dicen, no, está difícil conseguir que los chicos se animen a seguir una carrera de ingeniería o científica. Yo creo que si nos vamos allá al municipio de Hidalgo Chico, está todavía más difícil. Entonces, efectivamente, esa visión es una de las cosas que quisiéramos atacar ese problema con este programa educativo, y lo hemos concebido un poquito, lo estamos pensando como que flotando centrado allá, por supuesto. Y hemos pensado, sí, las universidades estatales también tienen los mismos problemas, los mismos estudiantes que están entrando a la carrera de física, luego a lo mejor no saben que serían buenísimos experimentales porque no tienen laboratorios donde encontrar que tienen esta vocación. Entonces, efectivamente, o sea, es algo que nosotros tenemos en mente, que las actividades de este laboratorio van a ir de una manera muy importante orientadas a atraer a que los niños, los jóvenes, consideren la posibilidad de tener una carrera científica. Por eso hacemos estas jornadas allá, y vamos allá, las visitas, todo, allá está el laboratorio. Pero lo hemos pensado, concebido, por supuesto, gravitando allá en la comunidad. Pero efectivamente, sí, tiene el potencial este laboratorio de convertirse en algo atractivo en ese mismo sentido para otras partes del país, inclusive la misma ciudad. Sí. Entonces, desde el punto de vista del Lab Chico, hemos pensado justamente en tener esta injerencia en lo social, en lo educativo, en lo social, pero gravitando allá, por supuesto. Ahora, ¿qué estamos haciendo en el Instituto de Ciencias Nucleares o nuestro grupo respecto a la cuestión de que, bueno, las mismas prepas aquí en la ciudad, ¿no? O sea, cómo logramos alcanzar a estos estudiantes, etcétera? Por supuesto, están las actividades de puertas abiertas, y como mencionas, son muy limitadas en su alcance. Solo algunos, quizá con esa única visita que ese día lograron quizá darse cuenta, y los demás dijeron, no, qué horror, pero tal vez una segunda oportunidad hubiera sido suficiente. Entonces, efectivamente, es un problema quizá de ensayo y error que no hemos encontrado la mejor forma, ¿no? El instituto hace estas actividades de puertas abiertas, está la Noche de las Estrellas, en las que el Instituto de Ciencias Nucleares participa siempre con astronomía, y hay toda esta difusión, ¿no? Por supuesto, hacerse uno espacio en sus actividades de investigación y docencia que ya de por sí tiene además, al tener este alcance, pues requiere un esfuerzo adicional que pues cuesta un poco de tiempo adicional y esfuerzo adicional, nos cuesta, pero yo creo que es algo que debemos mantener en mente, ¿no? O sea, efectivamente, si ahora ustedes nos lo hacen ver, no, pues está muy interesante, es algo que yo le veo el potencial de que si ustedes le abren la puerta a nuestros estudiantes, ellos pueden entonces ver que tienen la capacidad. Bueno, pues entonces tal vez podemos
trabajar hacia planear un evento específico con las prepas de IEMS, por ejemplo, no lo sé. Pero efectivamente es un problema complicado, difícil de resolver, y sí se hacen esfuerzos, pero creo que no son tan efectivos como uno quisiera, los días de puertas abiertas, los veranos de investigación, y pues sí, veo que es necesario un esfuerzo adicional. Nosotros ya estamos haciendo un esfuerzo adicional gravitando más allá, digamos, ¿no? Hemos invitado a agentes de la UAE, estudiantes de las prepas y secundarias y primarias locales a estas jornadas, o sea, eso lo estamos haciendo gravitando allá, ¿no? Efectivamente, pero claro, veo que si todo sale bien, que eso esperemos, pues esto puede atraer a otras personas y hay que abrir ese programa de alguna manera para hacerlo atractivo a otras partes, ¿no? Pero no creo que estamos haciendo nuestro pequeño esfuerzo en ese sentido, y pues sí, trataremos de ser más incluyentes conforme esto se haga una realidad, pero nuestra prioridad ahorita es justamente hacer eso allá, por decirlo de una forma, pero efectivamente, eso no excluye ni exime la posibilidad de un día organizar algo específico para las prepas de IEMS, por ejemplo. Entonces es algo que mantener en mente, no olvidar nada más. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues damos las gracias otra vez a Alexis por su visita. Esperemos que con esta información, pues la gente que estamos interesados justamente en esto, nos acerquemos a él. Él es una persona muy accesible, lo encuentran en el Instituto de Ciencias Nucleares y por ahí les paso su teléfono, su dirección. Pues muchas gracias, querido compañero, mucho gusto. Bueno, le digo me tomo el atrevimiento de llamar compañero. Le entrego una tacita, una taza. Mi padre le manda un vino y pues bueno, licor de Capulín. Y pues bueno, mire, desafortunadamente el compañero Ulises Solís nos mandó 3 veces más su nombre, nos mandó 3 veces más el nombre, pero mire, vamos a procurar verlo. Yo lo veo con las autoridades, tardan un poco en expedirlo, pero ya me encargo yo eso, y pues si me deja sus datos, después le entrego. Gracias.